Un saludo cordial y muy formal para todos los profesionales, académicos y estudiantes de Derecho que nos acompañan en esta nueva inmersión detallada. Hola, es un placer estar aquí nuevamente para este análisis jurídico profundo. Para quienes nos escuchan, el objetivo de nuestra sesión de hoy es muy específico. Vamos a analizar el principio de presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico colombiano, examinando su fundamento constitucional y legal, su operatividad frente a la captura en flagrancia, su tensión con la detención preventiva como medida cautelar y los límites que la Corte Constitucional ha fijado para garantizar que la restricción de la libertad no se convierta en una sanción anticipada. Todo ello a la luz del Código Penal, la Constitución Política y la Sentencia 695 de 2013. Exactamente. Es una agenda bastante robusta y llena de matices. Así es. Bien, vamos a desmenuzar esto. Tenemos la Constitución, la Ley 906 de 2004, que es nuestro Código de Procedimiento Penal, y la jurisprudencia. ¿Por dónde empezamos? Pues a ver, el punto de partida indispensable es el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Claro, el pilar del debido proceso. Totalmente. Y allí la norma es tajante, o sea, no admite zonas grises. Consagra que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Judicialmente culpable. Eso es clave. Exacto. Esto en la práctica significa que el sistema no le otorga la inocencia al ciudadano como si fuera un premio por buen comportamiento. Ajá. No es una concesión del Estado, es una condición inherente. Digamos que acompaña a la persona desde el mismísimo instante en que inicia una investigación hasta que un juez dicta, pues, una sentencia condenatoria en firme. O sea, para ilustrarlo un poco a quienes nos escuchan, es como un escudo protector invariable. Me gusta esa imagen. Sí, un escudo que todo ciudadano lleva puesto por defecto en un Estado social de derecho. Un señalamiento en redes sociales, una denuncia o incluso una rueda de prensa de la policía no son suficientes para resquebrajar ese escudo. Así es. De hecho, el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal aterriza este mandato constitucional y dice que este principio rige durante todas y cada una de las etapas del proceso. Y eso nos lleva a un tema logístico pesado para el Estado, ¿no? La carga probatoria. Uf, pesadísimo. Es lo que conocemos como el principio de indubio pro reo. La carga de la prueba recae exclusivamente sobre el Estado. Específicamente sobre la Fiscalía General de la Nación. Correcto. Si tú tienes ese escudo de presunción de inocencia, tú no tienes que mover un solo dedo para demostrar que no cometiste el delito. Es el Estado, con todo su aparato, o sea, el CTI, los peritos, la policía judicial, quien tiene que destruir ese escudo. Claro. Y ojo, esta carga jamás puede invertirse. Si al final del juicio el juez tiene dudas, esa duda se resuelve a favor del procesado. De acuerdo, la teoría es impecable, supremamente garantista, pero vamos a llevar esto a la calle, al terreno de los hechos. A ver, ¿qué escenario tienes en mente? Imagínate esto. Suena la alarma de un banco. La policía llega y captura a una persona saliendo con, digamos, unas tulas llenas de efectivo. Hay videos, hay testigos. Una captura en flagrancia de manual. Exacto. Artículos 301 y 302 del Código. Lo sorprenden cometiendo el delito o con objetos que infieren su participación reciente. Mi pregunta, haciendo de abogado del diablo, es si alguien es capturado literalmente con las manos en la masa, ¿no se vuelve la presunción de inocencia un mero formalismo técnico? Esa es una excelente pregunta. Y, de hecho, lo fascinante aquí es que el sentido común choca de frente con el rigor jurídico. Porque la sociedad ya lo condenó en Twitter a los 5 minutos. Totalmente. Pero mira, la captura en flagrancia justifica una aprehensión física inmediata. Incluso un ciudadano particular puede capturar a alguien en flagrancia. Ajá, para evitar que el delito se consume o que la persona escape. Exacto. Su propósito es interrumpir la comisión del delito. Pero, y esto es fundamental, esa aprehensión física no equivale a culpabilidad automática. Espera, ¿incluso si lo grabaron robando? Incluso así, el ordenamiento jurídico colombiano exige que, aún en flagrancia, la responsabilidad penal deba probarse dentro del proceso. Claro, porque el video no te dice el contexto. Exacto. Podría estar actuando bajo una amenaza extrema, podría haber una causal de ausencia de responsabilidad. Por eso, el escudo de la presunción de inocencia se mantiene intacto. El derecho penal no castiga fotos,
castiga conductas típicas, antijurídicas y culpables. Entiendo. Pero entonces esto nos crea una situación logística súper compleja. El Estado capturó a esta persona, sigue siendo inocente, el juicio va a demorar meses, pero la sociedad exige seguridad. Sí, es una encrucijada. El Estado no puede simplemente decirle, bueno, vaya a su casa y nos vemos en un año para el juicio. Pues, a veces sí, pero no siempre. Y aquí es donde el Estado debe decidir qué hacer con la persona físicamente mientras llega el juicio. Aquí es donde entra la figura de la detención preventiva. Así es. Y aquí surge el verdadero choque de trenes constitucional. Porque, a ver, el artículo 28 de la Constitución establece que la libertad es la regla general. Claro. Entonces, para encerrar a alguien que presuntamente es inocente, hay que entender una diferencia abismal. La diferencia entre una pena y una medida de aseguramiento. Explícanos eso porque creo que mediáticamente se confunden todo el tiempo. Se confunden a diario. Una pena es una sanción, es un castigo que se impone después de un juicio cuando ya se destruyó la presunción de inocencia. Ya el escudo no existe. Exacto. Pero la detención preventiva es una herramienta cautelar procesal. No busca castigar. O sea, yo siempre lo he visto como... Es como aplicar un torniquete doloroso antes de tener el diagnóstico final. Es una analogía perfecta. Que es una medida extrema, restrictiva, excepcional. Solo se justificaría si el paciente, que en este caso es el proceso judicial, corre un riesgo inminente de morir. Así tal cual funciona. Por eso, el artículo 308 de la Ley 906 establece requisitos muy estrictos. El juez de control de garantías no decreta la detención por capricho o porque el delito haya causado indignación. ¿Cuáles son esos requisitos que debe verificar el juez? Primero, tiene que existir una inferencia razonable de autoría o participación. Y segundo, deben cumplirse unos fines constitucionales estrictos. Son 3, básicamente. Evitar la obstrucción de la justicia, me imagino. Ese es uno, que no vaya a amenazar testigos o destruir pruebas. El segundo es proteger a la comunidad o a las víctimas. ¿Y el tercero? Asegurar la comparecencia del imputado al proceso y el cumplimiento de la sentencia. Y además supongo que el juez tiene que analizar si esto es realmente necesario. Totalmente. Todo esto está regido por principios rectores. La restricción a un individuo presumiblemente inocente debe superar un test de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. O sea, confirmar que ponerle un brazalete electrónico no es suficiente, por ejemplo. Exacto. La cárcel preventiva es la última ratio. Bien, pero detengámonos en el tercer fin que mencionaste. De los 3 fines para dictar prisión preventiva, hay uno que suena como una paradoja temporal absoluta. Ya sé para dónde vas. Dijiste asegurar el cumplimiento de la sentencia. A ver, ¿cómo puede el sistema prever el incumplimiento de una sentencia que aún no existe frente a un sujeto que legalmente es presunto inocente? Es un aparente cortocircuito jurídico, ¿verdad? Totalmente, porque si el juez lo encierra asumiendo que no cumplirá la sentencia, básicamente está diciendo, estoy seguro de que lo voy a condenar. Esa contradicción es la que nos lleva directo al estrado de la Corte Constitucional. Y aquí entramos a uno de los debates más ricos de nuestra jurisprudencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. Hablemos de la sentencia C-695 de 2013. Un ciudadano demandó precisamente esa expresión, o que no cumplirá la sentencia contenida en el artículo 308. Sí, el cargo de inconstitucionalidad del demandante era, digamos, lógicamente muy agudo. El argumento era claro. Privar de la libertad a alguien, asumiendo que no cumplirá la sentencia, es jugar a tener una bola de cristal jurídica. Implica presumir que el imputado será condenado. Ajá. Y por lo tanto, destruye por completo la presunción de inocencia del artículo 29. Porque estás castigando por adelantado. Claro, el demandante decía que esto convertía la medida cautelar en una sanción anticipada. Pero si conectamos esto con el panorama general del Estado de Derecho, la respuesta de la Corte Constitucional fue otra. ¿Qué dijo la Corte? Porque uno escucha ese argumento y suena casi irrefutable. Suena muy fuerte, ¿sí? Pero la Corte declaró exequible la norma. Es decir, dijo que sí está ajustada a la Constitución. ¿Cómo salvó la Corte esa contradicción? Bueno, la Corte reiteró con mucha firmeza que las medidas de aseguramiento no son un juicio anticipado ni una pena. El proceso penal no tiene como único objetivo proteger al procesado,
sino que también debe garantizar la eficacia de la justicia. Ah, claro. El riesgo de que la justicia sea inoperante. Exacto. Imagínate que el Estado investiga por años, hace un juicio perfecto, dicta condena, y cuando van a buscar al culpable, la persona ya huyó del país hace meses. Eso generaría una impunidad tremenda y un descontento social enorme. Exactamente. La Corte dice que esta medida preventiva es excepcional y sirve para evitar que la justicia sea una burla. Garantiza que, si llegase a existir una condena, el Estado materialmente pueda ejecutarla. Entiendo. Pero a ver, volvemos al problema práctico. El juez sigue sin tener una bola de cristal. Sí, es verdad. ¿Cómo hace el juez para adivinar quién se va a fugar y quién no, sin basarse en meras intuiciones o, peor aún, en prejuicios? Y ahí está la clave del fallo de la Corte, el test de proporcionalidad y las salvaguardas que impone. La Corte es enfática. La restricción de la libertad no puede ser automática ni indiscriminada. ¿Qué herramientas le da al juez entonces? El juez de control de garantías debe basarse estrictamente en elementos materiales probatorios objetivos. No en, me parece que este tipo tiene cara de que se va a fugar. Nada de olfato judicial. Cero olfato. Para evaluar ese riesgo procesal, el juez acude a los criterios del artículo 312 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué tipo de criterios son esos? Por ejemplo, la gravedad del daño, la actitud del imputado frente a la justicia, si la persona intentó destruir pruebas antes de ser capturada o si estaba comprando pasajes solo de ida para salir del país. Claro, esos son actos demostrables. Exacto. Y hay un concepto fundamental aquí, que es la evaluación del arraigo del imputado en la comunidad. ¿El arraigo? Expliquemos un poco esto a la audiencia porque a veces se malinterpreta. El arraigo es, digamos, el anclaje que tiene una persona en un lugar. Su domicilio, su familia, su trabajo estable. Si una persona tiene un arraigo altísimo, la probabilidad de que lo abandone todo para ser un prófugo disminuye. La propia o es desempleado, estaría penalizando la pobreza. Totalmente. Y la jurisprudencia es súper cuidadosa con eso. La falta de arraigo económico no puede ser el único factor para dictar detención preventiva. Todo se tiene que evaluar en conjunto, objetivamente, para colegir esa falta de voluntad de someterse a la ley. O sea, yo como juez no evalúo tu moralidad, evalúo tu situación frente a los riesgos del proceso. Así es. Definitivamente, la distinción entre evaluar el riesgo procesal, que es un acto preventivo, y evaluar la culpabilidad punitiva, que es el acto sancionatorio, es la clave de bóveda que sostiene todo el sistema penal acusatorio. Sin esa distinción, el sistema colapsaría. O nos volvemos un estado policial que encierra a todos, o un estado inoperante donde todos se fugan. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si hacemos un resumen de todo este andamiaje jurídico. Pues que el ordenamiento colombiano camina por una cuerda floja muy, muy fina. Sí, entre garantizar la efectividad de la justicia penal y proteger celosamente la dignidad y la libertad del procesado a través de ese escudo de presunción de inocencia. Y el juez de control de garantías básicamente es el equilibrista de este circo. Es una responsabilidad inmensa la que recae sobre los jueces. Y de hecho, si me permites, quiero dejar una reflexión inédita para quienes nos escuchan sobre este mismo punto. Por supuesto, adelante. Hemos hablado de que el juez debe basarse en criterios estrictamente objetivos y parámetros cuantificables, ¿no? El arraigo, la gravedad del daño, los antecedentes, todo para dictar una prisión preventiva sin violar la presunción de inocencia. Sí, para sacar la subjetividad humana de la ecuación. Exacto. Pero si analizamos hacia dónde va el mundo, no estamos abriendo la puerta para que en un futuro cercano sean algoritmos de inteligencia artificial de evaluación de riesgos procesales los que decidan quién va a la cárcel preventivamente y quién no. ¡Wow! Eso es distópico pero muy real. Es que ya está pasando en otras jurisdicciones. Y la pregunta para el derecho colombiano sería, ¿podría una máquina ser más respetuosa de la presunción de inocencia que el sesgo cognitivo de un juez humano cansado a las 11 de la noche? ¿O la máquina, al basarse en estadísticas, simplemente asumiría que eres culpable por probabilidad matemática, destruyendo el artículo 29? Es una tensión monumental, porque el algoritmo se alimenta de datos históricos. Si matemáticamente tienes el perfil estadístico de alguien que se fuga, el algoritmo va a recomendar encerrarte, invirtiendo de facto la carga de la prueba
sin que nos demos cuenta. Exacto, castigándote por lo que otros hicieron en el pasado. Es un tema para reflexionar profundamente. Qué provocativo ese planteamiento para cerrar nuestro análisis. Invito a quienes escuchan a compartir este análisis jurídico con sus colegas, a debatir esto en la academia y en los despachos. Los animamos a revisar minuciosamente las fuentes en la descripción, a dar me gusta y suscribirse para acceder a más material de estudio riguroso. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Gracias por el espacio. Advertencia. El contenido aquí expuesto es material de reflexión académica. Quien nos escucha siempre debe acudir a las fuentes formales y oficiales para su práctica profesional. El Código Penal, la Constitución Política y la sentencia C-69113 están disponibles en la descripción de este espacio. Hasta la próxima inmersión jurídica.